Hermanos, muy buen y bendecido día. Soy el hermano Mauricio Gray y les saludo en el amor de Cristo. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, con sus familias, después de este tiempo difícil que estamos viviendo, pero también de regocijo en el cual podemos compartir en familia. Hoy día me toca entregar la palabra. Bendición siempre a nuestras vidas, por cuanto nos edifica y nos lleva a escudriñar las Escrituras como no un día normal, porque acá hay una responsabilidad mayor. Y le doy gracias al Señor por este tiempo. Así que vamos a orar para ir a la palabra y el desarrollo de ella para la edificación de sus vidas también. Padre amado, Rey Señor de nuestras vidas, a tu presencia vamos en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que todas las cosas y nuestra vida, nuestro caminar depende de ti. Sin ti no somos nada, Señor, por cuanto somos débiles, Señor, somos frágiles, sobre todo en estos tiempos, Señor, de lo cual te hemos buscado, Señor, hemos buscado tu refugio, hemos buscado tu cobertura, hemos buscado, Señor, tu respuesta, tu sabiduría, Señor, en nuestras vidas. Y solamente en ti la hemos encontrado, ese descansar, ese caminar, Señor, que no es fácil en estos tiempos de llevar, sobre todo inclusive para mucha gente que no te conocen, y para nosotros que te conocemos, Señor, aún también es difícil. Pero contigo, Señor, en fe, contigo, Señor, bajo la cobertura, Señor, tenemos todo. Por eso, Padre, Señor, en estos tiempos necesitamos mucho más de ti, necesitamos de tu bendición, necesitamos de tu cobertura mayor, Señor, sobre nuestras vidas, porque realmente, Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Señor, y a esta hora en el cual me toca entregar tu palabra, seas tú sobre mí, Señor, bajo la gracia del Espíritu Santo, Señor, tome control de mi vida, tome control, Señor, de lo que tenga que decir, Señor, pues no sea yo, y sea la gracia del Espíritu Santo para entregar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Todo lo dejo en tus manos y ante tu presencia. Todo lo pido y lo presento, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias le damos al Señor por lo que hace en nuestra vida. Creo que en lo personal, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y es muy difícil llevar este caminar. Echamos de menos el poder estar en coinonía, echamos de menos el poder alabar, el poder gozar, y creo que en lo personal bastante, porque soy uno de los que me encanta alabar y cantarle al Señor, y sobre todo en la coinonía de poder venir a buscar su palabra. Pero creo que esta vía en la cual nuestra iglesia ha encontrado ha sido bastante buena, un alimento que también igual llega para que sigamos creciendo y esa luz no se apague, ese fuego en nuestro corazón no se apague. Y por eso damos gracias al Señor, porque siempre está presente en nuestras vidas. Ahora depende de nosotros también cuánto lo busquemos, cuánto hagamos de su palabra, cuánto podemos edificarnos con ese alimento que nos da diariamente. Buscarlo en la mañana, al mediodía, en la noche, o lo que podamos hacer. Así que el Señor en estos tiempos ha demostrado su gran amor, su gran misericordia, y me ha entregado una palabra. De hecho, eso son las cosas asombrosas que hace el Señor en nuestras vidas, porque yo iba a venir el otro día a entregar su mensaje, pero por situación de salud no pude. Y cuando se me entregó nuevamente esta gran bendición, yo dije, ya tengo la palabra. Pero bueno, el Señor hace como quiere. Y me asombra cada vez, ¿por qué? Porque escudriñando la palabra en el cual voy a predicar y les voy a entregar, uno va viendo el por qué me entrega esa palabra. Y cada vez al escudriñar uno se va asombrando. Y dices, gracias, Señor, porque ahí está tu respaldo.
La palabra está en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. La leo en el nombre de Jesús. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Parece muy fuerte esta palabra, inclusive en estos tiempos. Pero obvio que el Señor es sabio, y Él sabe por qué dice las cosas en sus tiempos, a quién utiliza. Aquí utiliza al profeta Oseas, uno de los profetas menores, pero qué hermosa y bendita palabra para nuestras vidas en estos tiempos. Yo soy uno de los que puedo decir: perdóname, Señor, por falta de conocimiento. Soy uno de los que he recibido esta palabra por cuanto llevo muchos o varios años dentro de la iglesia, caminando bajo la bendición de Dios y la gracia, bajo su misericordia. Pero nunca he podido y me he dado el tiempo de leer la Biblia de inicio a fin. He sido irresponsable, y lo digo en el amor de Cristo, porque cuando me confronta y cuando me lleva esta palabra, me confronta a mí primero. Y nosotros, el pueblo de Dios, en el cual nos entrega su sabiduría, todo para que nosotros andemos en conocimiento, andemos en verdad, y podamos enfrentar las situaciones de la vida en el conocimiento de lo que Él nos entrega. A veces buscamos a dónde iremos. Y resulta que cuando el Señor nos dice por qué nos confronta con esta palabra, vamos al capítulo 4, ¿cierto? Al mismo capítulo, pero versículo 1, y el Señor dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Y uno ve, dice ahora, la realidad que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Y eso es lo que, como digo, la hermosa palabra del Señor, que es antes, hoy y será por los siglos de los siglos. Porque como vemos a un pueblo, inclusive se puede relacionar con lo que ocurrió con Moisés cuando sacó a su pueblo, el Señor, utilizando a Moisés, al pueblo esclavizado desde Egipto. Pero cuando Moisés fue a buscar los mandamientos, ¿cierto?, vio a un pueblo ya en idolatría. Como aquí el Señor utiliza a Oseas para enfrentar al pueblo, para decirle en lo que estaba sucediendo. Esto sucedió en el tiempo del rey Jeroboam II, ¿ya? Y era un rey en el cual fue muy próspero. Fue muy próspero en la economía y en lo político, ¿ya? Entonces, vemos a un pueblo de Israel que fue en abundancia, incluso tuvo más abundancia. Se dice que en el año, que fue en el tiempo del año 747 antes de Cristo. Y fue más prosperado que el mismo Egipto y que Siria. Abundante en trigo, abundante en aceite de oliva, abundancia en todo. Un pueblo que nunca, jamás se ha visto que haya sido tan prosperado. Y ahí donde muestra que por qué la gente se entregó a lo material, se entregó a la idolatría,
se entregó a muchas cosas. Y es lo que dice el Señor a través de Oseas, en que se dedicaron a perjurar, a mentir, a matar, a hurtar, a adulterar, ¿cierto? Y es lo que podemos ver hoy día. Y es lo que podemos ver hoy día, lo que está sucediendo en la tierra, en todo el mundo, sobre todo en nuestro país. Pero quiero, primeramente, hacernos responsables nosotros como cristianos. Porque como cristiano conocedor de la palabra, nosotros debemos tener respuesta a todas las circunstancias y a toda la obediencia que Dios nos entrega. Y si no estamos haciendo las cosas de Dios, obviamente que no vamos a encontrar la respuesta a la que queremos. Y nos volvemos al viejo hombre, queriendo encontrar nuestras propias respuestas, en nuestros propios tiempos, en nuestras propias formas. Y a veces pueden dar resultados, pero esos resultados en esa forma traen sus consecuencias. Porque las cosas de Dios son perfectas. Y ahí donde muchas veces la gran responsabilidad que nosotros tenemos y perecemos por falta de conocimiento. No sabemos enfrentar las situaciones que hoy día están aconteciendo. No sabemos enfrentar algún problema. No sabemos enfrentar alguna adversidad. No sabemos enfrentar lo que hoy día está sucediendo con esta pandemia. Nos desesperamos. Entramos a lo mismo que entra el común de las personas que no conocen a Dios. La gente hoy día, si vive mucho tiempo junto en familia, se estresa. Si pasan mucho tiempo afuera, echan de menos a la familia. O sea, no es como darle el gusto. Que echan de menos porque no han salido ya en toda la semana, no han podido salir o ir a la costa. O porque no han podido disfrutar de una fiesta. O porque no han podido hacer un asadito. Entonces la gente vive en son de eso, de lo vano. Por eso hay una palabra que en mi juventud, en esos los panecitos de vida, antes de conocer al Señor, me acuerdo que leí uno de esos y decía: la amistad del mundo es enemistad para Dios. Y yo decía, ¿cómo eso? ¿Cómo puede ser eso? Porque yo trato de juntarme con mis amigos. ¿Cómo trato yo de estar unido? ¿Cómo puedo ser? Claro, porque la amistad del mundo en sus reuniones habla de todo lo que sucede y quizás cuántas cosas y cuántas situaciones vanas habla, pero menos de lo que tendría que hablar, de lo que menos habla es de Dios. Ahí puede entender la sabiduría de Dios, que es perfecta, que es perfecto. Porque cuando nos reunimos, nos encontramos en esa vanidad de las cosas y tantas otras cosas más que suceden. Y me acuerdo que una vez fui a participar en la casa de un amigo y resulta que en una de las conversaciones yo justo fui a la cocina a buscar algo y después vuelvo y estaban conversando de le tocó la vacuna, sí, el otro día le llevé y le tocó la vacuna. No, si el otro día estuvo mal. Sí, no, yo el otro día le llevé a cortar el pelo. Sí, y yo dije, me pregunté, oye, disculpe, dije, oye, ¿están enfermos los niños? No, me dijo, no, es que la perrita, oh, dije yo, qué increíble la conversación tan vana, de que al perrito haya que llevarlo al médico, que haya que cortarle el pelo. Yo entiendo, yo amo a los animales, tengo unos animales, me crié con animales en el campo. Yo le sacaba los chanchitos a las chanchas, se los sacaba, los atendía. Sé lo que es vivir con animales. Pero cuando escuché esa conversación vana del mundo, me dolió, me contristó el espíritu, porque yo dije, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Porque para mí hubiera sido bueno que me hubiera mejor consultado o yo pudiera haber hablado de las cosas de Dios. Y ahí siempre voy a entender, digamos, en lo que nos sucede a nosotros.
que nosotros somos los primeros en los que tenemos que llevar a veces las conversaciones. Si bien no ser tan ingerente, ¿cierto? O colocar a Dios siempre en las cosas, pero por lo menos hagamos presente. Por eso nos falta conocimiento de cómo llevar las cosas de Dios en este mundo tan vano. Y el Señor lo hace y ahí nos dice, por falta de conocimiento. Falta de conocimiento en cuántas cosas. El otro día, y lo que yo veo en mi trabajo, tanta necesidad y tanta desesperación de la gente. Pero también nosotros cometemos errores. Traje 5 puntos, 5 palabras, 5 cosas que el Señor a nosotros nos advierte y nos dice, para que no caigamos en lo que el mundo cae. En el libro de Mateo, el libro de Mateo 7:1, el Señor nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué hacemos nosotros hoy día como cristianos? Cuando vemos una situación, cuando vemos a un hermano caído, cuando vemos a un vecino, cuando vemos algunas circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Oramos como nos pide el Señor? No estamos haciendo eso. Estamos entrando a lo mismo que el mundo. Estamos juzgando, estamos criticando. En vez de hacer lo que el Señor nos dice, en el conocimiento de la palabra, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Entonces cuando el Señor dice, a ver hijo, ¿qué estás haciendo? Y después nos encontramos que el Señor nos empieza a disciplinar y nos encontramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, bueno, como Padre celestial, obviamente que toma carta en el asunto, que sus hijos no pueden actuar de esa manera. Y nos encontramos con las respuestas, que no debemos hacer comentarios que no corresponden. Después en Colosenses 4, capítulo 4, versículo 6, el Señor dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Quizás se toma de la mano con el no juzgar. ¿Cómo respondemos ante situaciones adversas? ¿Cómo respondemos ante una crítica? ¿Cómo respondemos o podemos llamar la atención? ¿La hacemos como el común de las personas? A veces uno ve de repente a las mamás cuando retan a sus niños, o en los tiempos de Navidad, como que sea algo bonito, cómo andan quejándose, cómo andan llamándose la atención, o cuando van a hacer, planifican algo, o cuando tienen que dar una respuesta, o cuando tienen que llamar la atención a sus hijos, o cuando tienen que conversar con sus familiares, o cuando tienen que conversar con sus vecinos. ¿De qué forma estamos sazonando? ¿De qué forma estamos diciendo, hablando en el conocimiento de la palabra de Dios? Para que esa palabra salga sazonada, para que esa palabra salga en bendición. Y no sea ni juzgar, ni sea ni criticar. ¿Estamos haciendo eso? En el libro 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No estéis en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Wow, creo que aquí hay una gran responsabilidad que el Señor nos hace como hombres, como mujeres de Dios, y nos dice el por qué. Nos pone en conocimiento del por qué no debemos hacer eso. Y creo que es el conocimiento de la iglesia, conocimiento del pueblo cristiano, del que si nos unimos en yugo desigual, obviamente que los caminos, la visión es muy distinta. La visión que va a tener uno con el otro va a ser muy distinta.
Un cristiano con una persona no convertida es muy distinta la forma de vida. Es muy distinta la forma de enfrentar las consecuencias de la vida. Mientras una persona está en oración, mientras una persona está en fe, la otra persona que no es convertida, que no conoce las cosas de Dios, va a estar regañando, va a estar criticando, va a estar dudando de las cosas de Dios. Entonces el Señor es sabio, por eso nos pone en conocimiento. Después en el libro de Colosenses 3, capítulo 3, versículo 9, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Gracias, Señor, porque a mí también me confronta. En lo personal me confronta. Y eso quiero pedirle perdón al Señor, porque aún conociendo, y eso es lo que quiero a través de la palabra decirle, que somos responsables de esto. Porque si el Señor nos da todo su conocimiento para que no perezcamos, y a veces hacemos lo contrario, hacemos lo carnal. Qué hermoso cuando nosotros los maridos, que somos ásperos, porque somos prácticamente el hombre, el macho, ¿ya? No podemos, como que nos cuesta un poco tener esa sensibilidad, tener ese poco de sensibilidad, ese amor que nos enseña Cristo, para con nuestras esposas sobre todo. Porque la esposa siempre está como disponible, como dispuesta a ese perdón, o a aceptar esa conducta del hombre. Pero nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad de amor, de hacer las cosas con amor, como dice el Señor también. Si muchas veces lo encontramos que en nuestra casa somos ásperos y afuera, pero somos un pan de Dios, como para que demostrar que qué bueno el hermano, qué bueno, que esta persona que es buena. Y resulta que en la casa, cuando a veces la señora nos dice una cosa y nosotros áspero al tiro. Y les voy a dar un ejemplo. Yo soy un poquito pelota y me da risa, y siempre lo comento a veces con mis compañeros de juego, que nosotros jugamos los días sábados a las 3:30, 4 de la tarde. Invierno, verano, pero veamos en verano. Ustedes saben que esa hora, 3:30, 4 de la tarde, es donde hace más calor. Pero díganos a nosotros que nos vayamos a jugar a la pelota a esa hora. Les vamos a decir que no. Que vamos a ir igual, no importa que haga 40, 42, 45 grados, vamos a ir igual. Es una condición yo la llevo de los 7 años. Pero vaya a mandar las señoras ahora, a la misma hora, amor, anda a comprarme huevito al negocio. ¿Qué decimos? No, pero ¿cómo se te ocurre a esta hora, tanta calor? Pucha, ¿por qué me dijiste en la mañana? Bla, 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 bla. ¿Es cierto o estoy mintiendo? Yo personalmente soy así. Y le digo, perdóname, Señor, porque aún sabiendo en el conocimiento, lo hago. Entonces, por eso hay tantas cosas que el Señor hace que a veces nosotros padezcamos y que tengamos que vivirlas, porque en el conocimiento padecemos de no hacerlas y hacemos otras cosas. ¿Y cuántas más? Entonces, cuando nos empezamos a preguntar ¿por qué vivo esto? ¿Por qué vivo esto otro? Y dentro del matrimonio a veces tenemos los roles equivocados. El Señor en el matrimonio dice a nosotros, y también se lo digo en conocimiento de causa, porque también cuando me inicié en el Evangelio, yo era de los que mi esposa haga esto. No, pucha, necesitaba plata, consíguete plata. No, tú anda a hablar. No, anda a ver tú esto. No, haces tú esto otro. ¡Wow! Entonces yo decía, yo después ahora veo el Señor diciéndome, perfecto, Mauricio. O sea, el sacerdocio, yo te puse por cabeza, mientras no estés por cabeza no vas a tener mi bendición. Así lo empecé a ver yo ahora.
Obvio, porque el Señor, ¿cómo va a derramar la bendición sobre un matrimonio, sobre un sacerdote que no está asumiendo su rol de esposo? Ese pilar fundamental. Porque ese pilar puede estar muy bonito, puede ser hermoso, pero si está trizado, la esposa siempre va a estar nerviosa que eso se vaya a caer por un temblor, por un viento, ¿cierto? Entonces el Señor, ¿cómo va a derramar bendición sobre un hogar cuando el sacerdocio no está haciendo y no está asumiendo su rol como tal? Si hay un problema de economía, el hombre tiene que asumir su rol. Haga como sea, por último consiga, pero no mande a la señora. Que tiene un problema de luz, anda tú a ver la luz. No, uno tiene que ver esas cosas. Entonces le damos en la carga a la esposa, que tiene que ver los niños, que cocinar, que hacer aseo, y más las demás cosas, y más atendernos a nosotros. Y aprendí. Me di cuenta que cuando empecé a tomar mi rol como tal, como esposo, con lo que el Señor nos manda a hacer nosotros, el Señor empieza a derramar bendición. Este es el sacerdote que yo quiero en la casa, y derrama bendición. Se lo digo con conocimiento de causa. Por eso uno tiene que aprender a ver cómo el Señor nos entrega, qué es lo que quiere de nuestras vidas. Por eso, cuando yo recibí esta palabra, y como les decía que el otro día me tocaba predicar y tenía otra palabra que el Señor me entregó, wow, y me entrega esta palabra hermosa. Y cuando la voy escudriñando, la veo tanto en la responsabilidad como cristianos, en lo que tenemos que hacer, y cómo nos pasan las cosas y nos damos cuenta. Seguimos en nuestras carnes. Y resulta que después, en Efesios, el Señor dice, capítulo 5, 25, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, gloria a Dios. Oh, qué responsabilidad cuando nos dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo sabemos como cristianos cómo amó Cristo a la iglesia? Que se entregó incluso por nosotros. Alabamos a este Cristo Salvador. Glorificamos. Gracias Señor, gracias Cristo, gracias nuestro Señor Salvador. Y si el Señor nos dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Yo primeramente asumo eso. Cada día tengo que seguir creciendo para darle honra y gloria al Señor conforme a lo que Él me enseña y a lo que Él nos enseña. Por eso perecemos. Por eso cuando queremos ver resultados no los tenemos. Porque estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo nuestra carne, estamos haciendo nuestras resoluciones, estamos haciendo nuestros pensamientos. Pero si actuáramos con el amor de Cristo, ¿qué es lo que hace? El Señor irrumpe en las tinieblas. Él es luz, nos enseña a ser luz. Y cuando hablamos con la palabra es una espada de doble filo, irrumpe en todo. No podemos dudar. No vamos a esperar nuestra respuesta más que una palabra, una vida de bendición. No vamos a encontrar otra respuesta que no sea la verdad, el camino y la vida. No vamos a encontrar lo que encontramos bajo la cobertura de Dios Altísimo y Poderoso, nuestro Señor. Si Él lo dice, lo hará. Y sabemos que Él actúa con la verdad. Entonces, ¿qué esperar? ¿Qué esperar para no sacudirnos? ¿Qué esperar para no tomar esta palabra, hacerla viva en nosotros? La palabra se hace viva cuando nosotros tomamos y el Señor nos está diciendo, nos está aconsejando, nos está disciplinando, nos está direccionando, nos está diciendo cómo tenemos que hacer, cómo enfrentar para tener esa luz. ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y a veces decimos,
que se demora el Señor en las bendiciones. Puede ser que sí, pero el Señor pesa los corazones, sabe. Podemos quizás un mes portarnos bien. Gloria a Dios, vamos, leamos, doblaremos rodillas. Pero a lo mejor el Señor sabe tu corazón. Va a ser ese mes posiblemente hasta que derrame bendición al Señor. Pero al Señor no se le puede mentir. El Señor sabe cuándo, en qué momento. Porque Él no quiere esos cambios ahí. El Señor quiere cambios profundos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro actuar. Después en Romanos, el Señor nos dice, capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué vemos hoy día? Muchos hoy día idolatran animales, dioses, y como sabemos, las famosas vacas sagradas, buscando, no reconociendo a este Dios, no reconociendo a Jesús. Entonces, Señor, eso es lo que digo, Señor conoce nuestros corazones. Y el ejemplo que le daba de lo que me sucedió la vez pasada con que esa conversación tan vana, y cómo hoy día vemos al mundo, vemos tanta necesidad, lloramos, las emociones que afloran cuando vemos niños desprotegidos, los niños del Sename. Pero ¿qué es lo que está haciendo el mundo hoy día? La gente hoy día no tiene hijos y resulta que toma como hijos a los animales, idolatrando. Entonces, yo entiendo, espero que los hermanos cristianos, los que conocemos la palabra, no vayan a cometer ese error por el hecho de que conocemos. El mundo está en eso. Y muchas veces uno los escucha, los ve, y a veces gastan más plata, sale más cara la comida de los animales que nuestras propias comidas. Salen más caras las ropas que les compran que nuestras propias ropas. ¡Qué asombroso! Y eso es lo extraño. Y el Señor nos dice, la idolatría. Uno busca a dioses, animales. El hombre se está refugiando en hijos, en animales. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo dice el Señor a través del profeta. Y queremos respuestas. ¿Cuándo vamos a tener respuestas si estamos haciendo otras cosas que no corresponden a lo que el Señor nos direcciona, a lo que el Señor nos deja, a lo que el Señor entrega en su vida? Y enamora a nosotros, porque somos sus hijos. Creo que como cristianos tenemos mucha responsabilidad. Quizás esos 5 advertencias o consejos, más dicho, nos lleven a una reflexión que podamos cambiar. Primeramente yo. Y nunca le he echado la culpa al Señor de mis errores. Lo he tomado en bendición. Y así le he pasado. Pero así, cuando también ve la gloria del Señor en la vida de uno, cuando uno vive en paz. Claro que el enemigo no queda tranquilo, pero ya tenemos la herramienta, tenemos la fuerza, tenemos la capacidad de enfrentar. Nos duelen las cosas de repente, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar, oración. Y hoy día, y es lo que me asombraba, sobre todo esta palabra, y de todo esto lo que el profeta criticaba incluso, fue uno de los grandes críticos del reinado de Jeroboam II, porque criticaba la forma, porque era muy próspero, ¿cierto? Era muy próspero, como dije al principio,
Su reinado era muy próspero en la economía, en la política, pero en lo que era el culto, lo que era el buscar a Dios, buscaban la idolatría, buscaban sus propias, lo que ellos anhelaban y deseaban. Entonces, él era muy crítico, digamos, con ese reinado. Es como hoy día buscamos, quizás no sé si sería una semejanza o una comparación, como hoy día tenemos a los diputados, senadores que puedan hacer algo hacia el gobierno o decirle esto al gobierno o criticarlo. Pero los tiempos en los cuales se vivió y que también se compara con lo de Egipto, cuando salió el pueblo, como lo dije anteriormente, hoy día lo podemos comparar a lo que estamos viviendo. Y creo que como cristianos tenemos una gran responsabilidad, y eso es lo que decía el Señor Juan. Por algo me trajiste esta palabra. No solamente lo cual nosotros como cristianos estamos haciendo o no hemos hecho, sino que hoy día viene una gran responsabilidad que tenemos como cristianos. Es que mantengamos los valores, es que mantengamos los mandamientos, los decretos y estatutos que Dios nos ha establecido en nuestras vidas. Hoy día en el país vemos toda esta revoltija, vemos todos estos clanes prácticamente, estos feminismos que quieren una forma, vemos tantos de lo que quieren hacer y vivir una vida light posiblemente, y quizás más que haya light, cómo quieren quitar el derecho de los padres sobre los hijos. Entonces hoy día se quiere crear una nueva constitución. Y ahí nosotros como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Y lo digo ¿por qué? Porque me lleva a que justamente este reinado, por la desobediencia, decayó. Se fue a la destrucción. Y creo que hoy día nosotros, si como cristianos perecemos por no llevar a cabo el conocimiento de Dios a estos tiempos de tomar una buena decisión bajo sus estatutos, decretos y mandamientos, vamos a perecer. Creo que tenemos una gran responsabilidad en el país, conforme a lo que el Señor nos ha mandado. No podemos nosotros ligarnos a una tendencia de un partido político, a un pensamiento, a una ideología, sino nosotros tenemos que irnos al pensamiento y a los valores establecidos por Dios en nuestras vidas. Y por eso tenemos que tener conocimiento de qué decisiones se van a tomar. No los vayamos a equivocar como nos hemos equivocado muchas veces. Nosotros como pueblo cristiano podríamos tener gobiernos, senadores, diputados, alcaldes, podríamos tener todo. Pero no hemos hecho las cosas en conocimiento de Dios. Hemos perecido. Creo que esta palabra, cuando la escudriñé y viendo este reinado y viendo, creo que el profeta Oseas vivió un tiempo de confrontamiento muy fuerte, criticando este reinado, porque hoy día vemos que la gente y el mundo se va por lo material, y es lo que nos está ocurriendo en nuestro país, un país en el cual, en la visión mundial, un país muy rico, un país muy en alto, un país económicamente bueno para venir a invertir. Pero ¿quiénes tenían el dinero? ¿Quiénes gozaban de eso? Y aquí es donde yo también muchas veces a mis clientes les decía, y les preguntaba si conocían a Dios o habían escuchado sobre Moisés, y yo hacía referencia. Nosotros somos el pueblo de Dios y esclavos de estos señores.
de este cuadro económico, de esta forma económica de llevar a un país. Soy conocedor del tema y veo que hoy día cómo el pueblo ha podido recibir de sus recursos, cómo el pueblo hoy día ha podido recibir de sus recursos, cómo la tendencia del terror hablaba de una economía que iba a caer. ¡Cuánta mentira para engañar! Sin embargo, hoy día vemos que el propio pueblo, con su dinero, con sus recursos que pudo obtener, pudo levantar una economía. Por eso creo que esta palabra, para estos tiempos en el cual el Señor nos habla, creo que tenemos que ya empezar a actuar en el conocimiento, no perecer. Busquemos, no actuemos rápidamente, no tomemos decisiones apresuradas, no hagamos comentarios con personas que no debemos comentar, o tengamos cuidado de lo que vamos a comentar. Nuestros vecinos, nuestros amigos, siempre van a estar mirando cuál es el consejo de este cristiano, cuál es la dirección que da este cristiano. Tenemos una gran responsabilidad ante la sociedad, con nuestra familia, con nuestros hijos. Lamentablemente a veces se han cometido errores. No somos perfectos, y eso lo sé, pero sí podemos hacer mejores las cosas. Sí podemos ser luz, sí podemos ser sal, sí podemos tener la voluntad. Y cuando tener la voluntad hablo de hacer las cosas como si las hiciese hacia el Señor. El Señor dice, haz las cosas como si se las hiciese para mí. Es una de las cosas que he tomado. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Pero hacerla en amor. Llevar a cabo los frutos del Espíritu. Sí, y en eso creo que para finalizar, le doy gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, porque a todos nos confronta, a todos de alguna u otra forma nos confronta, nos hace responsable en lo personal, nos hace responsable en lo familiar, nos hace responsable con nuestras amistades, nos hace responsable con la sociedad y nos hace responsable con el pueblo cristiano, pero mayormente ser responsable ante el Dios altísimo soberano que amamos y que un día nos llamó para salvación, y tenemos que estar muy agradecidos. Y en eso creo que soy el primero de dar gracias al Señor. Aún siendo pecador, me llamó, y aún habiéndome equivocado muchas veces, me perdonó. Y aún estando en valles de sombra y de muerte, Él estuvo conmigo. Por eso sé y he aprendido a conocer a este hermoso Padre, que es misericordioso, misericordioso y fiel, y infinitamente lleno de amor, porque aún así nos sigue amando. Quiero terminar, hermanos, lo que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién puede dudar de eso? ¿Quién puede dudar de eso? Si el Señor es infinitamente en amor y Él da las cosas en sus tiempos y no los nuestros. Hermanos, les doy gracias a Dios por este tiempo, y que esta palabra haya sido de edificación,
y sobre edificación a sus vidas, como lo ha sido para mí. Yo he entregado la palabra y lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No soy yo el que he transmitido la palabra del Señor, la he escudriñado para entregarla. No se enoje conmigo. Hable con el Señor y pregunte. Todos los días tenemos que retroalimentarnos y ver cuál es el área de nuestras vidas en la que estamos fallando y por qué siempre la estamos viviendo y por qué el Señor no ha hecho cambios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Padre, amado Rey de nuestras vidas, tantas gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque solamente en ti tenemos esta respuesta. Solamente en ti tenemos esta dirección perfecta. Solamente en ti, Señor, podemos recibir y aceptar, Señor, la corrección, la disciplina. Pero también, Señor, en que tú abras nuestras mentes, Señor, en que tú nos hagas ver más allá de lo que nosotros vemos diariamente en nuestra carne, sino que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para ver mucho más allá. Y no seamos, Señor, Padre querido, no nos permita, Señor, que caigamos en lo vano. No nos permita, Señor, que el mundo, Señor, nos lleve por sus caminos. Queremos andar en estos caminos, pero con tu dirección, con tu bendición. Perdónanos, Señor, cada uno de nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, porque injustos somos. Pero te tenemos a ti, Padre. Papito, derrama tu bendición, derrama tu gracia sobre mis hermanos, de los que están, Señor, en sus hogares, sobre mis hermanos que puedan estar padeciendo alguna enfermedad, sobre mis hermanos que están padeciendo alguna necesidad económica, porque tú sabes, Señor, pero también sobre mis hermanos que han perdido un poquito la fe posiblemente, o se ha estado apagando un poquito ese fuego, Señor. Señor, visítalos, Padre querido, visítalos. Gracias, Señor, por todo este tiempo y por todo el tiempo que tú estarás con nosotros. La gloria y la honra, y te damos gracias. Todo lo pido y lo presento, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Buenos hermanos, gracias por este tiempo. Los invito para que también el día domingo estén presentes, estén ahí respaldando, que tenemos que continuar la obra, ¿ya? También les mando y envío saludos de nuestro pastor, que siempre está con nosotros, pendiente, y creo que en eso puedo decir, Señor, y en la presencia del Señor, que estamos en una buena cobertura. Algún día a lo mejor vamos a comentar eso. Pero le damos gracias, Señor, en lo personal y con mi esposa. Damos gracias, Señor, porque hemos sido bien recibidos y ya caminamos 4 o 5 años acá. Y la verdad las cosas es que hay cosas mayores en las cuales desde un principio, y no puedo dejar de decirlo, realmente no puedo dejar de decirlo. Creo que los tiempos cuando anduve en valle de sombra de muerte, fuimos recibidos aquí en la iglesia y nuestros pastores sabían mi situación, más yo no sabía que mis pastores sabían la situación. Y quiero traer a la memoria a nuestra pastora, que la seguimos amando. Y me acuerdo que ella siempre me abrazaba y me saludaba con mucho amor. Yo sentía la gracia del Señor ahí. Nunca me criticó. Nunca sentí que ella sabía de lo que yo estaba pasando. Nunca me hizo saber que yo era una molestia o que yo era un pecador. Lo que nunca había sentido. Y yo creo que por eso quiero, y siempre me recuerdo y me emociono,
porque yo he estado en 5 iglesias. Por ese motivo, donde partí fue en el norte y después estuve llegando acá a Talagante y cosas. Bueno, llegué acá a la iglesia y he visto pastorados. Y no estaba acostumbrado a iglesia pentecostal. No estaba acostumbrado a levantar manos. Pero ahora me gozo. Me gozo. Mi blanco perfecto es el Señor. Pero cuando veo un blanco perfecto en el Señor y veo la cobertura de Dios sobre nuestro pastor, y en esa ocasión sobre nuestra pastora, que nunca me hizo sentir como un pecador, siempre me hizo sentir como un hijo de ella. Así que, hermanos, no podía dejar de decir esto. Estamos en una iglesia próspera, con cobertura, con bendición. Así que ahí los saludos de mi pastor Jorge. Ustedes lo van a saludar también ahí a través de estas vías, ¿ya? Así que no se olviden para el domingo. Y eso sería por mi parte. Le doy gracias al Señor. Y bueno, y que el Señor les bendiga.